Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Expresión Gráfica 1, Cátedra Pistone. Para representar un objeto o espacios tridimensionales sobre soportes bidimensionales, debemos conocer que existen principalmente tres tipos de proyecciones o sistemas para lograrlo. Las proyecciones ortogonales, las proyecciones oblicuas y las proyecciones en perspectiva o cónicas. Las primeras dos arrojan representaciones abstractas, que tienen el objetivo de contarnos cómo son estos objetos o espacios desde el punto de vista técnico. Y la última, y de la cual vamos a hablar en esta ocasión, es lo que llamamos perspectiva. Un sistema flexible que nos permite representar lo que vemos y a la vez cargar de intención y expresión nuestros relatos. Antes que nada, para cualquiera de los casos vamos a contar con la presencia de por lo menos tres elementos fundamentales. Un observador, el objeto en el espacio y un plano de proyección o un plano de representación que en esta ocasión podemos pensarlo como nuestra hoja y donde se van a reflejar las imágenes del objeto. Para comenzar vamos a utilizar un cubo, es decir, un prisma rectangular que en este caso tiene todos los lados iguales en cuanto a su dimensión. Si queremos representar este cubo en perspectiva, tenemos que incorporar algunos elementos adicionales que van a estar presentes en todos los dibujos que realicemos. Estos elementos son la línea horizonte, que podemos conceptualizar como la altura de nuestros ojos al mirar al objeto, los puntos de fuga, que siempre van a estar sobre la línea horizonte y a la vez están relacionados con la posición del observador para con el objeto, y las líneas de proyección o fugas, que son elementos auxiliares que nos van a ayudar a construir nuestros objetos y que siempre van a fugar hacia los puntos de fuga. Principalmente existen tres tipos de perspectivas según la cantidad de puntos de fuga que utilicemos, y siempre o en la mayoría de ellas van a estar los puntos de fuga sobre la línea horizonte. Existen perspectivas de un punto de fuga, perspectivas de dos puntos de fuga y perspectivas de tres puntos de fuga. Supongamos que queremos dibujar este cubo y estamos perpendicular, digamos, el observador está perpendicular a una de las caras. Para eso vamos a tener que usar una perspectiva de un punto de fuga. Vamos a trazar la línea horizonte. Vamos a ubicar nuestro punto de fuga, que puede estar en cualquier parte de esta línea horizonte. Y luego vamos a dibujar la cara que vemos de nuestro cubo. Imaginemos que nuestro cubo lo vemos así y vemos parte de esta cara. Entonces ahí vamos a fugar las líneas y vamos a estimar la profundidad. Mientras realizamos estos bocetos podemos observar algo característico de este tipo de representaciones. A medida que nos acercamos a un punto de fuga, la dimensión de los elementos se reduce. Y esto es porque estamos considerando que el observador, es decir, nosotros, estamos a una distancia finita o medible del objeto.
Si no tenemos ninguna cara perpendicular al observador y vemos dos de ellas, podemos realizar una perspectiva de 2 puntos de fuga. Para lo mismo, vamos a trazar la línea horizonte, ubicar 2 puntos de fuga sobre ella, y empezar a dibujar nuestro cubo. Siempre vamos a tener que tener en cuenta que todas las líneas van a fugar, todas las líneas horizontales van a fugar y todas las líneas verticales siempre van a ser verticales. Proporcionalmente vamos a ubicar líneas que planteen la profundidad de nuestro objeto y luego podemos remarcar con líneas de contorno. Así podemos plantear diferentes situaciones. De esta manera vemos que, a diferencia de la perspectiva de un punto de fuga, que comenzábamos a dibujar desde una cara perpendicular a nosotros, en la de 2 puntos de fuga vamos a tratar de encontrar una arista o un segmento al que podamos posteriormente dar proporciones y configurar lo que queremos representar. En algunos casos podemos tener objetos que tengan proporciones distintas a este cubo, es decir, por ejemplo, que tengan dimensiones en altura mayores, donde vamos a tener que utilizar perspectivas de 3 puntos de fuga. Para la perspectiva de 3 puntos de fuga vamos a necesitar una línea de horizonte sobre la cual vamos a utilizar o ubicar 2 puntos de fuga. Y vamos a tener un punto de fuga auxiliar o un tercer punto de fuga donde todas las verticales van a fugar a este punto. Podemos tener este tipo de situaciones. Este tipo de perspectiva en representación arquitectónica se utiliza cuando el elemento es mucho más alto que el observador y por medio del dibujo queremos enfatizar esa altura y esbeltez. De todas formas, al tener este tercer punto de fuga, observamos que las verticales dejan de ser verticales, como en el caso de las perspectivas de 1 y 2 puntos de fuga. Al momento de realizar una perspectiva es importante explorar las posibilidades y tener en cuenta lo que nos interesa contar con nuestro relato o representación. Para lo mismo podemos utilizar los elementos que destacamos a nuestro favor, estableciendo la línea horizonte como el nivel en altura de nuestra mirada y a la vez como un elemento que nos permite movernos horizontalmente sobre el mismo. Con fines prácticos, en este caso, si movemos el objeto sobre la línea de horizonte, vamos a ver su base, y si lo movemos debajo de la línea de horizonte, vamos a ver su tapa o cara superior. Y lo mismo sucede cuando movemos horizontalmente. Vemos sus caras en distintas magnitudes, es decir, vamos a ver un poco más de una cara que de la otra. Y si tomamos como herramienta la perspectiva de 2 puntos de fuga, podemos realizar por lo menos 3 tipos de representaciones teniendo en cuenta la posición en altura del observador, es decir, de la línea horizonte, para con el objeto. La perspectiva rasante, donde la línea horizonte coincide con la línea de tierra, es decir, donde todo el dibujo se desarrolla desde la línea horizonte hacia arriba. Este tipo de perspectiva se puede utilizar para destacar y darle importancia al elemento que dibujemos por sobre los elementos secundarios.
La perspectiva peatonal, donde la línea horizonte está a la altura de los ojos de una persona de pie. Este tipo de representación es la más fiel a cómo percibimos el mundo desde nuestra mirada y por lo tanto la más utilizada en representación y visualización arquitectónica para contar espacios y situaciones. Y por último, la perspectiva aérea, donde la línea horizonte está por sobre el objeto, y por lo tanto damos énfasis a la parte superior de lo que queremos contar. Además, este tipo de representación suele ser utilizada para relatar situaciones de conjunto o bien de relación entre partes que sería imposible percibir desde una situación peatonal, por ejemplo. A la hora de colocar elementos secundarios dentro de nuestros dibujos, debemos ajustarnos a ciertas convenciones. Generalmente vamos a incluir la figura humana para dar una referencia de escala, considerando que por convención una persona mide en promedio aproximadamente 1,70 m. Y sumado a esto, hay que tener en claro que la vegetación nunca va a cumplir esta función, ya que existen árboles y arbustos de diversas especies y no existe un promedio estándar para definir su altura. Y en este caso, donde nuestro cubo no tiene una escala definida, específicamente la figura humana y complementariamente la vegetación nos van a ayudar a darnos una idea de las dimensiones que estamos manejando. En la perspectiva rasante, las personas y árboles van a estar ubicados sobre la línea de horizonte. Y como el cubo se van a dibujar más chicas o más grandes, dependiendo si están cerca o lejos del observador respectivamente. En el caso de la perspectiva peatonal, la ubicación de los árboles puede variar dependiendo de su altura,
pero las personas siempre van a estar ubicadas con la cabeza aproximadamente al nivel de los ojos sobre la línea de horizonte. Y en el caso de la perspectiva aérea, las personas siempre se ubican en distintas proporciones, dependiendo su distancia hacia el observador, por debajo de la línea horizonte. La vegetación cumple con esta premisa, aunque para representar que existen árboles a una gran distancia del observador, podemos dibujarlos sobre la línea horizonte con dimensiones acorde a esta situación. Puede pasar que al conceptualizar y trasladar lo que vemos a nuestros dibujos, y teniendo en cuenta que debemos incluir elementos como líneas de horizonte y puntos de fuga, muchas veces nos limitamos al espacio que nos ofrece nuestro soporte u hoja de dibujo. Esto puede causar que acerquemos demasiado los puntos de fuga entre sí y que nuestro dibujo sufra distorsiones que cambien drásticamente las proporciones de lo que queremos dibujar. Hasta ahora realizamos operaciones que, si bien involucran el manejo de proporciones, fueron realizadas desde un punto de vista óptico, es decir, las dimensiones y profundidades las estimamos mientras veíamos el objeto o la situación que estábamos representando. Sin embargo, contamos con algunas herramientas para trabajar con proporciones que podemos explorar. Cuando trabajamos con perspectivas de un punto de fuga, las cuales son utilizadas generalmente para representar espacios interiores, podemos partir de un perímetro que refleje las proporciones aproximadas del cuarto que queremos representar. Luego vamos a incluir la línea horizonte y un punto de fuga, en este caso central. Y vamos a fugar las esquinas de nuestro perímetro a la vez que incluimos una línea vertical que pase por nuestro punto de fuga. De esta manera, teniendo en cuenta las medidas reales del espacio, vamos a dividir proporcionalmente en partes iguales el segmento a nuestra derecha, es decir, asignar una medida proporcional de dibujo a la medida real. Y luego vamos a realizar lo mismo en el segmento inferior de nuestro perímetro. El paso siguiente es designar un punto sobre la línea horizonte al que vamos a llamar punto de medida o punto de fuga diagonal. Luego vamos a conectar el punto de medida con la mitad del segmento inferior, lo que va a resultar en la intersección de esa línea de conexión con la fuga del vértice inferior izquierdo. Y como estamos ubicados perpendicularmente al perímetro de este espacio, que morfológicamente lo podríamos asemejar con un prisma rectangular, podemos trazar líneas horizontales y verticales para definir otra distancia de ese perímetro inicial en profundidad. Y así podemos repetir el mismo procedimiento, pero esta vez con los segmentos que vamos generando. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es replicar las proporciones iniciales en profundidad y a la vez relacionándolas entre sí.
En este caso, vamos a definir que nuestro cuarto mide 3 veces la mitad del segmento inferior hacia atrás. Una vez definidas las proporciones, podemos avanzar y colocar otros elementos también en relación proporcional. A la vez, si queremos tener más control sobre proporciones de nuestros elementos en perspectivas de 2 puntos de fuga, podemos explorar la siguiente alternativa. Realizamos una línea horizonte, en este caso definiendo una perspectiva peatonal, colocamos los puntos de fuga y luego dibujamos segmentos que representen proporcionalmente las medidas reales de nuestro elemento. Hacemos uno vertical y en este caso 2 horizontales a cada lado con la misma medida, ya que vamos a realizar un cubo. A la vez podemos dividir los segmentos a la mitad y establecer un punto de medida o punto de fuga diagonal en la intersección del segmento vertical y la línea horizonte. Luego fugamos los extremos del segmento vertical, definiendo los límites en altura de nuestro cubo. Y desde el punto de medida conectamos los extremos de los segmentos horizontales, lo que nos va a permitir establecer la profundidad de nuestro cubo en las dos direcciones donde se produce la intersección entre esta conexión y la línea de fuga. Dibujamos los segmentos verticales desde ese punto y ya tendríamos nuestro cubo correctamente proporcionado. Finalmente, si lo deseamos, podemos realizar la misma operación para encontrar otras secciones como la mitad del cubo y hasta verificarlo realizando diagonales auxiliares. Recuerden que a la hora de dibujar perspectivas, estas herramientas no son las únicas y que siempre podemos seguir explorando este tema.